Sean bienvenidos al laboratorio Medición de la Conductividad Térmica usando Ley de Fourier de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Facultad de Ciencias, Escuela de Física, de la clase Física General 2. Los objetivos para esta práctica son: 1. Calcular experimentalmente el coeficiente de conductividad térmica para diferentes materiales de uso común. 2. Interpretar la medición de la masa de agua derretida por el ambiente como un factor de corrección y cómo este valor influye en los resultados del experimento. 3. Comparar los valores calculados experimentalmente para la conductividad térmica de los materiales con el valor proporcionado por el fabricante. En este experimento utilizamos una base y cámara de vapor para conductividad térmica de Pasco, caldera de vapor con mangueras, vasos plásticos, balanza granataria, pie de rey, molde para cilindros de hielo, un cronómetro, placas de materiales para determinar el valor de K, junto con una sonda de temperatura e interfaz Pasco y una computadora. Conductores y aislantes son aquellos materiales que permiten o impiden la transferencia de calor entre cuerpos. A continuación hablaremos más a fondo las tasas de transferencia de energía y también sobre los tres mecanismos de transferencia de calor, los cuales son conducción, convección y radiación. Hay conducción dentro de un cuerpo o entre dos cuerpos que están en contacto. La convección depende del movimiento de una masa de una región del espacio a otra. La radiación es la transferencia de calor por radiación electromagnética, como la luz del sol, sin que tenga que haber materia en el espacio entre los cuerpos. El método de estudio para este experimento es la conducción en materiales, es decir, si tenemos una lámina de material que se encuentra en contacto con dos focos térmicos a diferentes temperaturas, en estado estacionario la cantidad de calor por unidad de tiempo y superficie que atraviesa la placa será proporcional a la diferencia de temperaturas ΔT e inversamente proporcional a su espesor H. El flujo de calor H mayúscula va desde la región de mayor temperatura T sub F hacia la región de menor temperatura T sub 0. La ecuación que describe este proceso es llamada la ley de Fourier. Introduciendo una constante de proporcionalidad K, llamada conductividad térmica del material, podemos reescribir la ecuación anterior como H igual a delta Q sobre delta T igual a la constante de proporcionalidad K por A por delta T sobre H, donde delta T mayúscula sobre H se le llama gradiente de temperatura. Delta Q es la cantidad de calor total conducida. Delta T minúscula es el tiempo en el cual se efectúa la conducción y el valor numérico de K depende del material. Los materiales con un K grande son buenos conductores de calor. Aquellos con K pequeños son malos conductores o aislantes. En nuestro caso, tendremos vapor en una de las caras de la placa de diferentes materiales a temperaturas T sub F que provocará el proceso de conducción mediante la cámara de vapor en una de las caras de la placa del material. En la otra cara contiene un cilindro de hielo que comenzará a derretirse, cuya temperatura inicial es T sub F, aproximadamente 0 grados Celsius. Debido a que el hielo está cambiando de fase, de sólido a líquido, se debe tomar en cuenta el calor latente de fusión del hielo, el cual se puede escribir como delta Q igual a M por L sub F, donde L sub F es el calor latente de fusión, que en nuestro caso será el que corresponde al agua, que es de 334 joules sobre gramos, y M es la masa total del agua que se derrite. Considerando que el área transversal del hielo es la de un cilindro, es decir, su base es un círculo,
podemos reescribir el área de la siguiente forma, como A igual a pi por d al cuadrado sobre 4, donde d es el diámetro del hielo. Tomando en cuenta esto, la ecuación de H se puede reescribir como m por L sub f sobre el diferencial de tiempo igual a un K por la diferencia de temperaturas por pi por el diámetro al cuadrado sobre 4H. Despejando de esta ecuación para el coeficiente de conductividad térmica, se obtiene que K es igual a 4H por m por L sub f sobre pi por la diferencia de tiempos, la diferencia de temperaturas y el diámetro al cuadrado. Debido a que el hielo no se derretirá únicamente por el efecto del vapor, sino que el ambiente también lo derretirá en el proceso, se introduce un factor de corrección para la masa y el tiempo, que está dado por K igual a 4H por L sub f sobre pi diámetro al cuadrado por la diferencia de temperaturas. Todo esto multiplicado por la razón de la masa derretida de vapor sobre la diferencia del tiempo derretido por el vapor, menos la masa derretida por el ambiente sobre la diferencia del tiempo que le tardó a la masa derretirse por el ambiente. Es decir, que la razón de masa sobre tiempo es la masa derretida por el vapor sobre la diferencia de tiempo de vapor menos la masa derretida por el ambiente sobre la diferencia de tiempo del ambiente. Procedimiento experimental. Para comenzar el procedimiento experimental, debemos realizar las conexiones correspondientes para la sonda de la temperatura en la computadora. Seguidamente, procedemos a encender la interfaz. La interfaz medirá la temperatura a través de la sonda. Lo siguiente es colocar agua hasta la mitad de la capacidad de la caldera, realizar las conexiones y esperar que ésta comience a hervir. Una vez haya comenzado a hervir, generará el vapor correspondiente. Mientras esperamos que el agua llegue a su punto de ebullición, mediremos el grosor H de la placa con el pie de rey. Anotaremos este valor de grosor en la tabla correspondiente. Colocaremos la cámara de vapor en la base de conductividad térmica de Pasco y luego una de las placas del material a trabajar. Aseguraremos que la abertura de la placa coincida con el canal de la cámara de vapor, por donde saldrá la masa del agua derretida, y tendremos que ajustar bien los tornillos. Hay que asegurarse que la balanza esté calibrada. Y procederemos a medir la masa de los vasos plásticos MV sub 1 y MV sub 2. Vamos a registrar estos datos en las tablas. Vamos a rotular un espacio en la mesa de trabajo para no confundir ambos vasos. Conectaremos mediante las mangueras la caldera a la cámara de conductividad. Colocaremos un vaso de plástico para recoger el agua condensada. Debemos de tener nuestro molde cilíndrico con el hielo ya listo, y este debe de estar lo más uniforme posible. Para esto, se recomienda preparar una noche anterior el molde con agua para dejarlo congelando. En caso de que nuestro cilindro de hielo no posea una base uniforme, procederemos a derretirlo un poco en la placa que se encuentra en la base Pasco. Esto lo haremos hasta que observemos que el cilindro posee una base uniforme. Recordemos que para este procedimiento no debemos sacar el cilindro de hielo del recipiente. Vamos a colocar un vaso plástico en la abertura de la base Pasco
Y esta masa de agua derretida no será de nuestro interés por el momento. Este proceso tarda aproximadamente 2 minutos. Este vaso plástico no es el mismo que ya se midió previamente. Tomaremos el vaso que se midió previamente, MV1, y lo llevaremos cerca de la cámara de vapor. Una vez la base del hielo sea uniforme, quitaremos el vaso colocado anteriormente y teniendo listo el cronómetro, de forma muy rápida, colocaremos el vaso MV1. Mediremos el diámetro inicial de sub 1 del hielo con ayuda del pie de rey o vernier. El valor del diámetro medido lo anotaremos en la tabla como diámetro inicial de 1 y dejaremos nuestra muestra de hielo sobre la placa al menos 10 minutos. Debemos recordar dejar colocado el molde de hielo en este para disminuir el error provocado por el ambiente cuando el hielo se derrite, ya que queremos que solo el vapor de agua derrita el molde. Una vez transcurridos los 10 minutos, pararemos el cronómetro y registraremos el tiempo que se tardó el vapor de agua en derretir el hielo. Este corresponde a delta T minúscula sub dV. Y quitaremos el vaso con la masa de agua derretida por el vapor y lo conservaremos aparte. Rápidamente, desconectamos la manguera de vapor de la base Pasco. Con la sonda mediremos la temperatura final del vapor dentro de la cámara de vapor hasta que sea aproximadamente constante en un rango de 95 a 97 grados Celsius. Registraremos el cambio de temperatura delta T, tomando que la temperatura inicial es 0 grados Celsius, ya que es la temperatura del hielo. Quitaremos rápidamente el hielo del montaje. Quitamos la placa del montaje y la secamos con ayuda de una toalla de papel. Tomaremos la cámara de vapor con mucho cuidado y la inclinaremos para que el excedente de la masa de agua condensada salga. Nos aseguraremos que la muestra esté completamente seca. La pondremos de nuevo en la cámara de vapor y procederemos a ajustar los tornillos. También observaremos que la abertura coincida con el canal de la cámara de vapor. Tomaremos el vaso que se midió previamente, MV2, y lo llevaremos cerca de la cámara de vapor. Seguidamente, volveremos a poner el hielo en su recipiente y colocaremos el vaso plástico MV2 y presionaremos el cronómetro nuevamente para dejar por otros 10 minutos. Esta vez, estamos buscando la cantidad de masa de agua derretida por el ambiente, sin que intervenga directamente el generador de vapor. Transcurridos los 10 minutos, vamos a parar el cronómetro y a registrar el tiempo que tarda el hielo en derretirse a causa del ambiente. Vamos a retirar el vaso con la masa de agua derretida por el ambiente y lo conservaremos en un lugar aparte. Con ayuda del pie de rey, mediremos el nuevo diámetro. Registraremos el nuevo diámetro en la tabla 1 como D2. Se toman dos diámetros debido a que el área del hielo va cambiando. Con estos dos diámetros se toma un área promedio de contacto con la muestra. Seguidamente, quitaremos el hielo del montaje. Mediremos la masa de agua derretida por el vapor
junto con la masa del vaso en la balanza granataria. Anotaremos este valor en la tabla 1. Haremos lo mismo para la masa derretida de agua por el ambiente y el vaso. Anotaremos este valor en la tabla 1. Luego cambiaremos la placa del material. Repetiremos el mismo procedimiento para el nuevo material, anotando los datos en donde corresponde hasta tener la tabla 1 llena con datos de las 3 muestras. Tratamiento de datos experimentales. Para comenzar con el tratamiento de datos experimentales, es necesario convertir las unidades del grosor H de milímetros a metros. De igual manera, convertiremos las unidades de los diámetros D1 y D2 de milímetros a metros. Seguidamente, vamos a calcular el valor promedio de los diámetros mediante la ecuación D igual a D1 más D2 sobre 2. Vamos a calcular la masa derretida por el vapor. Esto lo haremos restando la masa del vaso utilizando la ecuación que aparece en pantalla. Haremos lo mismo para calcular la masa de agua derretida por el ambiente. También restaremos la masa del vaso. Ahora, calcularemos el coeficiente térmico de conductividad del material mediante la siguiente ecuación. Recordando que LF es el calor latente de fusión, el cual es igual a 334 joules sobre gramos, y que para la diferencia de temperatura en Celsius será la misma que la diferencia de temperatura en kelvins. Para el cálculo de la incertidumbre, utilizaremos la ecuación que aparece en pantalla. Debemos recordar que el tratamiento experimental se realizará para cada una de las muestras.